Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 41. Hoy vamos a hablar de cómo ser promovidos en el reino. Amén. Estuvimos hablando de un sermón más o menos parecido de título, pero quiero decirle con este mensaje que el Señor tiene un plan con su vida. Amén. Y es importante entender que el plan que Dios tiene con tu vida no es de forma particular. No es que tú seas una rueda suelta en el reino de Dios haciendo y deshaciendo, sino que tu vida debe estar engranada completamente con la voluntad del Señor, con el propósito de Dios. Así que hoy usted va a recibir esta palabra y usted va a hacer un propósito de engranar, amén, de ser útil dentro del reino, de que los propósitos de Dios se cumplan y que usted funcione en el motor del Señor, amén. ¿Cuántos quieren ser promovidos en el reino? ¿Cuántos anhelan más de Dios? ¿Cuántos quieren llegar más lejos de lo que hoy tienen y poseen? Gloria a Dios. Así me gusta. Los cristianos somos gente de anhelos y de grandes metas. Dios tiene grandes propósitos con su vida. Y vamos a leer la historia de José, especialmente en el versículo 14. Ya José estaba en Egipto. Y José ya había interpretado los sueños del copero y del panadero. Y en el versículo 8, él le dice a los siervos del faraón que cuenten el sueño porque Dios tiene palabra para ellos. Amén. Y vamos a leer en el versículo 14. Entonces faraón envió y llamó a José y le sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Esta es la clave de la predicación. Me gusta esto. No está en mí. Desde el principio lo aclara. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes, hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y otras 7 vacas subían desde ellas, flacas y de feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Dios. Ya usted conoce el resto. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ministranos oídos. Queremos captar, asumir, interiorizar tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice, amén. Cuando leemos la historia de José, vemos la historia de un hombre grande. Amén. De un hombre con un conocimiento y una sabiduría impresionante. Pero no podemos discutir el respaldo de Dios en la vida de José, que hizo que José llegara a donde llegó. Que llegó a ser el primer ministro del imperio de su tiempo, del imperio más grande, más poderoso de su tiempo. Dice ese faraón que dijo él, que solo en el trono seré superior a ti, le dijo a José. Pero José se encargaba de todos los asuntos del imperio de Egipto. ¿Y quién lo diría que un muchacho de poca edad, consentido de su padre, llegaría a semejante lugar? Porque Dios tiene un propósito con la vida, tenía un propósito con la vida de José. Y lo importante de entender el propósito de la vida de José es que el propósito de la vida de José no era un asunto local, no era un asunto particular, no era un asunto de solamente José, sino hay que entender que una vez José llegó a ese lugar, la nación de Israel llegó a él y él pudo ampararlos y pudo cuidarlos y protegerlos para que la estirpe mesiánica no desapareciera, con tal hambre que hubo en aquella región. O sea que Dios lo colocó allí para sustentar la línea mesiánica y al pueblo de la nación de Israel, ese pueblo en el cual Dios colocó su voluntad y procesar la palabra. Si José no había entendido todavía eso, solo al final, cuando vio que su familia de él, dijo: no, es que Dios me ha colocado ahí para preservar sus vidas. En ningún momento José dijo: estoy aquí
porque soy inteligente, soy el más bonito, soy el más capaz, y porque yo soy el consentido de Dios, y ahora tengo mis planes y mis sueños y mis metas. Nadie será promovido si no le da la gloria a Dios. Y yo quiero decirle algo. Cuando usted se conecta con el reino, los recursos y la bendición del reino vienen a ti. Y tú eres promovido para que promuevas el reino. Y eres levantado para que glorifiques al Señor. Pero qué lástima que algunos han sido colocados por Dios en ciertos lugares, con ciertas familias, en ciertos empleos, en ciertos barrios, y no le dan la gloria a Dios porque piensa que fueron colocados ahí porque es su negocio, porque es su profesión, porque es su familia, porque es su carro, porque es su casa. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Cómo debemos ser entonces promovidos? Entender que Dios tiene grandes cosas por nosotros. Dios no quiere cosas pequeñas contigo. Tú fuiste llamado para grandes cosas. Dígalo conmigo, para grandes cosas. Confiéselo, grítelo, anúncielo, para grandes cosas. Me gusta. Están conectados con el reino hoy, gloria a Dios. Para grandes cosas, no pequeñas cosas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos prometió. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios tiene más bendiciones para ti. Saque ese pensamiento obtuso que el diablo ha querido colocar por tanto tiempo en tu mente. Tú tienes un Dios grande. Y un Dios grande hace cosas grandes. Deja que Dios te promueva, conéctate con el reino, engrana dentro de la voluntad del Señor. Y tú verás como Dios te saca de los pastizales y te coloca en un trono para gobernar. Porque eso lo hace el Señor. Dios llamó a un niño de 15 años cuidando ovejas y lo colocó como rey de Israel. Porque Dios tiene planes. Y los planes de Dios siempre son grandes. Y Dios quiere promoverte a palacios. Dios quiere darte más de lo que hoy tienes. Dios quiere hacer más cosas en ti, a través de ti, de lo que hoy tienes y haces. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero tú quieres ser bendecido, pero no bendecir a Dios. Quieren ser bendecidos, pero no bendecimos a Dios. Una vez obtenemos un carro, es mi carro. Una vez obtenemos la casa, es mi casa. Una vez obtenemos nuestros hijos, son mis hijos. Es mi matrimonio, es mi sueldo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y hay que aclarar algo. Hay que aclarar que lo que tenemos y poseemos le pertenece al Señor. ¡Qué tristeza! Que en vez de ser siervos del Señor, nos volvemos utilizadores y manipuladores de Dios. Usamos los recursos que Dios nos ha dado de forma egoísta. Usamos las cosas que Dios nos ha dado de forma egoísta. Nuestro carro de forma egoísta, nuestra casa de forma egoísta, nuestro sueldo de forma egoísta, nuestra vida de forma egoísta. Nada más somos del domingo y ya. No hacemos nada más por el reino de Dios. Quiero decirle algo a usted. Si usted quiere ser promovido y bendecido, debe entender, aceptar, asimilar y comenzar a ejercer lo que Dios te ha mandado a hacer para este tiempo. ¿Te acuerdas de la historia de Hadasa? ¿Qué es la que qué? Esther. Mardoqueo entendió y dijo, tengo que colocar a esta niña allá en el trono. Esta ficha es de Dios. Y colocó a esa ficha de Dios ahí y se casó con el rey. Y llegó un tiempo en el cual ella tenía que ejercer algo a favor del reino. Y estaba atemorizada. Y Mardoqueo la exhortó como yo te exhorto hoy a ti. ¿Quién sabe si para esta hora fuiste colocado en este lugar? Para que ayudaras al pueblo de Dios. Para que trabajaras a favor del reino. Para que sacaras el nombre del Señor en alto. Para que le sirvieras al Señor. Ahora que Dios te colocó aquí, se te olvida quién te colocó. Pero tranquila. Si tú no haces lo que tienes que hacer, no te preocupes. Respiración y liberación vendrán de alguna otra parte, porque para Dios nadie es indispensable. Dale un aplauso al Señor. Tú verás si enganas. Tú verás si te esfuerzas. Tú verás si lo haces. Tú verás si le sirves al Señor o te sirves del Señor.
Algo yo he entendido, que mi vida le pertenece al Señor, que mis recursos le pertenecen al Rey, que mi matrimonio le pertenece a Dios, que mi hija le pertenece al Señor. Toda mi fuerza le pertenece al Señor y yo trabajo en pro del reino. Y mi esposa sabe, porque mi esposa trabaja en el reino y también trabaja secularmente, y ya sabe que su trabajo le pertenece al Señor y que sus recursos le pertenecen al Rey, y cada vez que el Rey la necesite, o sus recursos, o su vida, o su voz, o lo que ella tenga, ella tiene que hacerlo para el Señor. Y qué bueno que tú lo que tengas sea ficha clave del Rey. Que tu casa le pertenezca al Señor. ¿Cuántas casas le pertenecen al Rey? ¿Y por qué razón no hay un grupo familiar en tu casa? ¿Por qué razón no hay un grupo familiar en tu casa y tu casa le pertenece al Rey? Porque es fácil decirlo. Aleluya. ¿Cuántas vidas le pertenecen aquí al Rey? Y porque a veces no le sirves al Rey. Te sirves del Rey, mas no le sirves al Rey.